En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia. Yo les comparto pantalla, amados hermanos, en el libro de Génesis 43:15, por favor. Vamos a Génesis 43:15. Alabanzas al Señor. Amén. Génesis 43:15, sí, Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: entonces tomaron aquellos varones el presente, o sea, los 10 hermanos de José, allá en Canaán, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Amén. Qué bendición, amados hermanos. Continuamos con esta preciosa enseñanza que ha sido de gran bendición para muchos hermanos, para muchas vidas. Alabanzas al Señor. Para entrar en contexto, debemos entender que estamos hablando de la vida de José. José es hijo de Jacob, el penúltimo de los hijos, que nació en Canaán. Jacob nació en el año 2006, antes de Cristo, Jacob. Pero a los 77 años huye a Mesopotamia, la parte norte de Israel, cruza el río Tigres, y llega a Mesopotamia, Padán Aram, a la tierra donde estaba su tío Labán, y allí trabajó 14 años por sus dos esposas, que son Lea y Raquel. José nació a los 14 años de trabajo, es decir, a los 91 años de la vida de Jacob, en el año 1915 antes de Cristo. Obviamente, 6 años más tarde, Jacob se devuelve con sus 11 hijos, con sus siervos y siervas, camellos y sus 2 esposas, amén, a Canaán. Pero 10 años más tarde nace lo que es Benjamín. Vamos a hablarlo ahora después de esto. 17 años más tarde de que nace José, él nació en el año 91 de la vida de Jacob, 1915 antes de Cristo, nace José. 17 años más tarde vendido por sus hermanos en el año 1898 antes de Cristo y llevado a Egipto. En Egipto es vendido por los ismaelitas a Potifar, el capitán del ejército, el general del ejército de Faraón, y lo lleva a la casa, administra los bienes de allá, Dios lo bendice, pero es acusado falsamente por la esposa de Potifar, es puesto en la cárcel, es decir, desde los 17 años que está en la casa de Potifar y en la cárcel, pasan 13 años más, es decir, 30 años. Amén. Y cuando tenía 30 años de edad, José, en el año 1885 a.C., es llamado por Faraón, interpreta los sueños, se cumplen los 7 años de los sueños que interpretó Faraón de prosperidad y bendición, levanta graneros, almacena todo el grano como la harina del mar, dice la Escritura, y luego vienen los 2 años, vienen los 7 años de hambre, de escasez, de tribulación. A los 2 años de ese tiempo de escasez, de hambre, tiene, por supuesto, 39 años, y es ahí donde nos estamos ubicando en un aspecto cronológico, en el año 1876 antes de Cristo. Recordemos que después de que Jacob envía a sus hijos a buscar provisión en Egipto, Génesis 42 del 1 al 5, José recibe a sus hermanos. Ellos no lo conocen, él sí los conoce. José utiliza un intérprete, él hablaba perfecto el idioma egipcio, y los acusa de espías, de acuerdo al verso 6 al 17. José detiene a Simeón para forzar a su familia para que trajeran a Benjamín su hermano, Génesis 42 del 18 al 28. Por eso, el mensaje pasado hablé acerca cómo la provisión se acaba de nuevo, porque ellos regresan con la provisión, pero le dicen a su padre que el gobernador de Egipto exige que venga Benjamín el menor, si no, no les vende. Y la provisión se acaba. Jacob ordena a sus hijos volver a Egipto por más alimento. Génesis 43 del 1 al 2 habla de esa hambre que se aumentó. Pero Judá le recuerda a Jacob que el requisito del gobernador para volver a Egipto por alimento era que llevaran a Benjamín. Desde el verso 3 al 7 lo dice.
Era difícil para Jacob o Israel dejarle ir a Benjamín. No quería perderlo, ya había perdido a José. Y Simeón estaba preso en Egipto. Judá se ofrece a sí mismo como la garantía de que Benjamín volvería a casa. Yo te respondo, dice, yo seré culpable para siempre si él no vuelve, dice desde el verso 8 al 10. Obviamente Israel está en un aprieto, está, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Pero Israel tiene que resignarse. Se resigna. Es decir, encomienda a Benjamín y a sus hijos a la misericordia y perfecta voluntad de Dios. Lo dice Génesis 42, del 13 al 14. Dice, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Es decir, se abandona, se resigna para estar en la presencia, y ahí es donde Dios actúa. Bendito sea el Señor. Ese fue el tema anterior. Hoy vamos a hablar unos 4 puntos muy importantes. Amén. Es decir, hoy vamos a hablar cómo el gobernador de Egipto planea recibir a los 10 hermanos en su propia casa. Eso está desde el verso 15 al 17. Y luego cómo el mayordomo del gobernador, es decir, José, los recibe en su casa, verso 18 al 24, el segundo punto. El tercer punto que vamos a hablar hoy es, el gobernador se reúne nuevamente con sus hermanos. Génesis 43, del 25 al 30. Por último, el tema de hoy, el cuarto punto es, José, el gobernador, atiende mejor a Benjamín, su hermano. Veamos el primer punto, por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. El primer punto en este estudio que Dios por su gracia nos permite. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Primer punto. Los 10 hijos de Israel se presentan ante el gobernador de Egipto, desde el verso 15 hasta el verso 17. Alabanzas al Señor. Ese es el texto que hemos leído. Amén. El verso 15 ya lo leímos por la gracia del Señor. Permítame acá. Sí. El verso 15 dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y tomaron a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Amén. Esta vez la reacción de José cuando ellos llegan es muy distinta a la anterior, es decir, al primer viaje de los hermanos de José. En el primer viaje, cuando ellos se presentaron ante José, que ellos no reconocieron a José, hasta el momento no lo reconocen, pero José sí lo reconoció y aparentó no conocerlos para poderlos tratar mal y los acusó de espías, de acuerdo al verso 7 al 9 de Génesis 42. Y los encarceló por 3 días, desde el verso 17 al 20. Obviamente, ya vamos a hablar por qué lo hizo José, por qué actuó de esa manera. Y luego les exigió que trajeran al hermano menor para verificar sus palabras, porque ellos dijeron, nosotros no somos espías. Amén. Nosotros somos de un padre que ha tenido 11 hijos, uno ya no existe, y está hablando de José, y el otro se quedó con nuestro padre. Entonces el gobernador, es decir, José, aparentando que no los conocía, aparentando que era un egipcio, les exigió, les dijo, traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Es decir, él actuó de esta manera para saber si verdaderamente estaban arrepentidos de su pecado. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Ok, bueno, ya continuamos.
Alabanzas a Jesús. Discúlpeme que haya hecho un pause, es que el volumen del televisor está un poquito alto, pero bueno. Traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Es decir, él actuó de esta manera para saber si verdaderamente estaban arrepentidos del pecado que habían cometido contra José. Ahora que ellos regresan con Benjamín, que le cumplieron al gobernador, al venir delante de él con Benjamín, la actitud de José es diferente. Les da un mejor trato. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Es decir, cumplieron. Amén. José es un tipo del Señor Jesucristo. En la tipología en la Escritura, José representa al Señor Jesús. Fue vendido por sus hermanos, estuvo entre dos malhechores. Amén. Y fue ascendido como segundo en el reino, igual que el Señor fue vendido por sus hermanos, fue puesto en medio de dos malhechores, uno se condenó, otro fue libre, y después fue puesto en el trono de Dios, resucitado, fue puesto en el trono de Dios como segundo. Es decir, aunque el Señor Jesucristo en su naturaleza eterna siempre ha sido Dios, igual con el Padre, en su rol de siervo, amén, es menor, inferior al Padre, pero en su naturaleza es igual. Yo y el Padre uno somos, bendito sea el Señor. De todas maneras, José, que representa al Señor Jesucristo, aquí le está dando un trato más agradable a sus hermanos, los va a tratar mejor, porque es que así el Señor trata a su pueblo. Si nosotros pecamos contra Dios, es obvio que Dios tiene que disciplinarnos, tiene que castigarnos. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 19, que yo reprendo y castigo a todo aquel que recibo por hijo. Sé pues celoso y arrepiéntate, dice la Escritura. Eso es lo que hace el Señor. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener también como padres, como líderes. Amén. Se le da un buen trato a aquel que agrada a Dios. Dios le da un mal trato a aquel que no le agrada, a aquel que le ofende, a aquel que le falla. Bendito sea el Señor. Ahora estos jóvenes, estos hermanos, llegan ante José y él les da un mejor trato. Bendito sea el Señor. José el gobernador planea recibir a los 10 hermanos en su propia casa. Vamos a leer el verso 16 al 17. Bendito sea el Señor. Vamos a leer el verso 16 al 17. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Bendito sea Dios. Es decir, la atención de José se centra en Benjamín. El texto es claro en decir, y vio José a Benjamín con ellos. Benjamín era su hermano menor. Ya habían pasado 22 años sin verlo. La última vez que lo vio fue cuando su padre lo envió allá a Siquem, donde estaban sus hermanos pastoreando, y cuando él fue vendido. Ese día que él salió, tal vez lo vio allá en la tienda, siendo cuidado por la sierva de Raquel, porque Raquel había muerto. Amén. Para ese entonces Benjamín era un bebé de 1 año de edad. Reitero, su madre había muerto en el día del parto. Benjamín era lo único que José tenía. Se despide, se va a obedecer a su padre, a buscar a sus hermanos, más de 3 días, casi 4 días de camino, más arriba de Siquem. Luego es vendido y nunca más volvió a ver a su hermano Benjamín. Tenía 1 año de nacido. Puedo imaginarme a los 10 hermanos ahora que se presentan ante el gobernador, inclinándose ante el gobernador de Egipto. José los conocía a todos. Al que no conocía en su estado de adulto era al más joven de todos ellos, es decir, a Benjamín, su hermano. Para este momento Benjamín tenía 23 años, porque 22 años habían pasado desde no ver a sus hermanos, y su hermano Benjamín tenía 1 año de edad. Después de ver a su hermano Benjamín, porque la escritura dice, el escritor resalta cómo José ve, dice, y vio José a Benjamín con ellos.
Después de ver a su hermano Benjamín, José decidió darles un mejor trato. Ellos le cumplieron, ahora José los quiere tratar bien por causa de Benjamín. Y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Reitero, amados hermanos, todo aquel que se arrepiente es bien tratado por Dios. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando regresa a casa, la res es matada, degollada, y hay fiesta y banquete. Amén. De hecho, la Escritura lo dice. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es decir, cuando un descarriado vuelve al Señor, el Señor, hermano, hace fiesta en el cielo y el cielo le da un mejor trato a esa persona. Ya no es tratado como un hijo del diablo, no es tratado como un hijo de desobediencia, sino como un hijo de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Por parte de los hermanos de José, todo era confuso. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo así? Le da la orden al mayordomo de su casa, diciendo: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Tal vez el traductor les tradujo este mensaje a ellos. Ellos no entendían. En la mente de ellos tenían la amarga experiencia del maltrato recibido por el gobernador en el primer viaje a Egipto. Ahora el gobernador los trata bien y los lleva a su propia casa a cenar. Amén. Dice la Escritura que en Génesis 43:17, e hizo el mayordomo, el hombre, como José dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Yo puedo imaginarme, hermanos, que mientras ellos se dirigían a la casa del gobernador, que estos 10 hermanos podrían ir discutiendo sobre el por qué los estaba invitando. Podrían haber deducido que todo era un engaño, se imaginaban los peores escenarios contra ellos. Hablarían también de escapar, pero no tenían más alternativa. Ellos tenían que obedecer todo lo que el gobernador decía. Total, ellos necesitaban comprar alimentos, recuperar a Simeón, que estaba en la cárcel, y volver a su padre con Benjamín. Amén. Era algo difícil para ellos. Veamos el segundo punto de este tema. El mayordomo del gobernador lo recibe en casa, libera a Simeón y le recibe el dinero. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Leamos el verso 18 para entender la siguiente parte. Gloria a Dios. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestras costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y para atacarnos y tomarnos por siervos nosotros y a nuestros asnos. Estos eran los escenarios en los que ellos imaginaban que el gobernador podría hacer con ellos. Es decir, había desconfianza de estos hermanos y es manifestada en el temor, y como ellos lo hablan, el temor se manifiesta en ellos cuando fueron llevados a casa de José. No sabían a ciencia cierta qué iba a ocurrir allá. Cada uno se preguntaba individualmente: ¿por qué nos llevan a la casa del gobernador? ¿Nos van a tender una trampa para encarcelarnos, para acompañar a Simeón? ¿Nos van a matar? ¿Por qué nos hace esto si nosotros cumplimos, traemos a Benjamín? La conclusión a la que ellos llegaron después de discutir en el camino, buscando la razón por la cual fueron llevados a la casa del gobernador, ellos concluyeron y dijeron: fue por el dinero que apareció en las sacas en su primer viaje a Egipto. La Escritura dice claramente en el verso 18: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí. Ellos creían que que alguien puso el dinero en los costales para luego acusarlo delante del gobernador. O tal vez sería el mismo gobernador, pensarían ellos, buscando la forma para acusarlo formalmente de espías. Este era el peor escenario imaginado por ellos, que el gobernador actuara primeramente pacíficamente con una cena para brindarles confianza y luego los atacaría. Esto me recuerda mucho a Absalón,
cuando invitó a Amnón a cenar para vengarse por la violación de su hermana Tamar. Eso está en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, 14. Usted lo puede leer. Amén. Que lo invita a una cena. Obviamente esto no había ocurrido, lo que estoy hablando ocurrió casi 1000 años después. Compartan el link para que otros también reciban la bendición, tanto en Facebook como en YouTube. Pero estamos siendo bendecidos por esta exposición. Amén. La última impresión que ellos tuvieron en el primer viaje fue de maltrato. El gobernador los maltrató. Por eso ellos iban pensando de esa manera, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos nosotros y a nuestros asnos. Por eso ellos pensaron de esa manera, por el maltrato que les dio la vez anterior. Ahora, con el fin de evitar este escenario trágico de atacarnos, tomarnos por siervos a nuestros asnos y a nosotros, antes de entrar a la casa, los hermanos de José le ofrecen al mayordomo una explicación con respecto al dinero encontrado en sus costales. Leemos el verso 19 al verso 22, por favor. Les comparto pantalla para que ustedes puedan leer conmigo. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Parece ser de que el mayordomo era el intérprete, conocía el idioma hebreo. Y dijeron: ¡ay, Señor nuestro! Nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. El objetivo de esta explicación era decirle al mayordomo que su interés no era robar ningún dinero. Por lo contrario, ellos lo traían para devolverlo y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Por esta razón ellos manifestaron que no sabían quién lo había puesto en los costales. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Es bueno, amados hermanos, esa actitud que tuvieron los hermanos de José, siendo honestos, devolviendo lo que no les pertenece, como yo lo expliqué la vez anterior. Amén. Porque estamos delante de Dios, amados hermanos. Tampoco podemos aprovecharnos del descuido de alguien que se equivocó en darnos unos vueltos o en dejar algo abandonado y nosotros sabemos que es de esa persona. No, tenemos que devolver a esa persona lo que le pertenece. Porque sabiendo nosotros de que eso le pertenece a alguien y lo tomamos, eso se llama un robo. Eso se llama pecado delante de Dios. Estos hombres devolvieron el dinero y el mayordomo los tranquiliza. Amén. Y les devuelve a Simeón. Vamos a leer el verso 23, por favor. Alabanzas al Señor. Dice la escritura: el mayordomo le respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Bendito sea el Señor. Amén. Con esta expresión, paz a vosotros, no temáis, no solo manifestó, amén, el mayordomo su buena intención de tranquilizarlos, sino también demostró que él se dio cuenta en el estado de angustia y preocupación que ellos estaban. Dice: paz a vosotros, no temáis. Esas palabras venían del Espíritu Santo. Las mismas palabras que el Señor le dice a su iglesia: paz a vosotros. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y no temáis. Es una expresión que está escrita en el Antiguo Testamento. El Señor se la dijo a Abraham en Génesis 15. No temáis, yo soy tu escudo. En Isaías, a Josué se lo dijo: no temas. A Jeremías: no temas delante de ellos. A Ezequiel le dijo: no temas. Amén. A nosotros también nos dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo, amados hermanos, tener la paz
del Señor en nuestro corazón. La tranquilidad de Dios, como dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Eso no tiene valor, amados hermanos. Un millonario puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene la paz de Dios, hermano, por muchas pastillas y químicos que le meta a su cuerpo, no va a conseguir esa tranquilidad que el Señor le da al redimido. Paz a vosotros, no temáis. Por eso la iglesia, en medio de las tribulaciones, en medio de las escaseces, las crisis, no debemos tener temor. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea Dios. Por eso no podemos estar angustiados. Eso nos puede ocurrir, la angustia. Amén. El temor pueden venir, la inseguridad a nuestro corazón cuando no estamos en comunión con Dios. Cuando estamos como Marta, afanada y turbada con tantas cosas, con los afanes de esta vida, con los oficios de la casa, con el trabajo diario, y hemos dejado la mejor parte. Por eso, por la gracia de Dios, a nosotros sus siervos, Dios nos ha llamado a paz. Y nos ha llamado para que estemos en su presencia. Amén. No pueden haber siervos atribulados corriendo de allá para acá, de acá para allá. Amén. Y tratando de parecer importante a los demás por las muchas ocupaciones que tiene. Y ha dejado la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Los apóstoles le dijeron a la iglesia primitiva: no es justo que nos dediquemos a servir en las mesas y descuidemos el ministerio de la oración y la palabra. Escogeos 7 hermanos que sirvan la mesa y nosotros nos ocuparemos en lo que el Señor nos ha llamado. Por eso nosotros, los siervos de Dios, Dios nos llamó a ocuparnos, estar en la presencia de Dios y estar meditando en su palabra, para tener esa paz de Dios en nuestros corazones, para transmitirle al pueblo de Dios que está turbado, atribulado por las cosas de este mundo. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y es cierto, en el mundo uno es afligido. Amén, uno es atribulado. Y más si usted se pone a ver televisión, se pone a ver noticias, termina con su mente atribulado, asustado. ¡Ay! El virus viene volando. ¡Ay! El diablo lo disparó. ¡Ay! Me agarró. Alguien hizo un meme de un hombre metido dentro de una bolsa plástica, sellado todo, y dice, esto ocurre cuando veo muchas noticias. No, amados hermanos, tengamos paz y no tengamos miedo. No temáis a los que matan el cuerpo, pues el alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tengamos paz, amados hermanos, que nuestra vida está en las manos del Señor, que ni un virus, ni el señor Bill Gates, ni los Rockefellers, ni los Kissingers, ni los de la élite mundial decidirán de nuestras vidas. Los cristianos estamos en las manos del Señor. Amén. Como Daniel le dijo a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 5. Y no temiste tú a Dios, que tiene tu vida, amén, en su mano. Tiene el hálito de tu vida en su mano. Dios es el que tiene nuestra vida en sus manos. Así es que el que quita y da la vida no es el hombre, no es un virus, es el Señor. Y si Él toma la decisión, pues nos lleva, bendito sea Dios. Así tomemos los mejores medicamentos en el mundo. Así, hermano, nos guardemos en el cuarto más oscuro para que ningún virus nos toque. Hermano, si Dios decide llevarnos, nos lleva. Por eso tengamos paz y no temamos, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Esas palabras del mayordomo, amén, es unas palabras inspiradas por Dios. Paz a vosotros, no temáis. Amén, eso está en Génesis 43, verso 23. Y luego el mayordomo le expresa más tranquilidad a ellos y les dice: vuestro Dios, déjame compartirles pantalla para recordarles el texto bíblico. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales.
yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón de la cárcel. ¿Cuántos adoramos al Señor? Dice, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre. Notémonos que él no menciona a un dios egipcio. No menciona ni al dios Ra, ni al dios Set, ni a Osiris. No menciona ni a Némesis, ningún dios del panteón egipcio. No, menciona Elohim en hebreo, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. Es decir, este mayordomo con la identificación hebrea de Dios en esta frase, que el Dios de vuestro Padre, que está repetido en Génesis 26, 24, Génesis 28, 13, Génesis 31, 29, Génesis 46, 3, Génesis 3, 6, cuando el Señor le dice, yo soy el Dios de vuestro Padre, era una clara evidencia de que este mayordomo profesaba la fe hebrea. Amén. Este era un mayordomo egipcio. Parece ser que la influencia espiritual de José había cobijado a muchos en la casa real de Faraón. Muchos se habían convertido al Dios de Israel. Pues para ese motivo Dios lo había traído a Egipto. Usted lo puede leer en el Salmo 105, verso 19-22. Dice que envió a José delante de ellos y José fue probado. El dicho de Jehová le probó. Dice la escritura, estuvo en la cárcel. Y Salmo 105, verso 20 dice, y envió el rey, le soltó, el Señor de los pueblos le dejó ir, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. ¿Para qué? El verso 22 dice, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Es decir, José fue a Egipto y Dios lo llevó allá para enseñar a los ancianos sabiduría, para que les mostrara el Dios del cielo. Este mayordomo se había convertido al Dios del cielo. Qué lindo, amados hermanos, cuando nosotros aprovechamos todo momento y todo lugar para compartir de Cristo, para compartir de nuestra fe, como lo hizo José. Hasta el mayordomo le predicó y hasta el mayordomo se convirtió al Dios de los hebreos, al Elohim. Amén, bendito sea el Señor. Qué bonito. Recuerdo una vez cuando estaba trabajando siendo cristiano y siendo predicador en un almacén llamado Créditos del Sur, ahí en Florida Blanca. Y una mañana me arrodillé a orar, pero estando arrodillado a orar me dio un dolor en los riñones fuertísimo, fuertísimo. Caí al piso y no podía. Eran cálculos. Bueno, la jefa le llamamos por teléfono, le dijimos que no podía ir a trabajar. Ella vino en el carro, me recogió, me llevó al hospital. Y allá en el hospital me pusieron tranquilizantes y allá en el hospital yo estaba, pero le golpeaba el piso. Le dije al doctor, dame más tranquilizante. Y el doctor dijo, si le doy más lo mato, tiene que aguantarse. Y me llevaron allá donde están todos los pacientes, allá acostados. Y yo dije, Señor, ¿para qué me trajiste acá? Sí, es cierto, tengo un cálculo. Sí, es cierto. Señor, sáname, le decía. Y miraba a los pacientes. Y yo dije, no, el Señor me trajo aquí es para predicar. Y empiezo a predicarle a los pacientes. Y estando yo enfermo, oraba por la sanidad de los que están enfermos al otro. Hermanos, hay que aprovechar todo el tiempo. Amén. Entender de que Dios nos mueve por propósitos. Así es que, así como José fue llevado a Egipto y compartió del Dios de sus padres en Egipto y se convirtieron, hay que hacerlo también. Amén. Por la gracia de Dios, en ese trabajo, Dios me permitió ganar familias, compañeros de trabajo, que aún están en el Evangelio el día de hoy. Han pasado casi 26 años, 25 años más o menos. Pero bueno, seguimos compartiendo la palabra. Qué bueno es el Señor, ¿cierto, amados hermanos? El mayordomo le dice, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. El mayordomo le manifiesta a ellos, a los 11 hermanos, porque ya está Simeón por fuera, se los entrega, que fue Dios quien puso el dinero en sus costales, pues él mismo lo recibió, ese dinero, de la mano de ellos. El Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Pudo ser cierta esa afirmación. Probablemente José preguntó cuánto dinero pagaron ellos y de su dinero personal José mandó a colocar el dinero en los costales para que a través de otra persona. Amén. Finalmente el mayordomo les evidenció que ellos no estaban en peligro.
que esta era una cena de carácter pacífico al no entrar a casa con ellos, sino que los llevó primero a donde estaba la prisión para liberarles a su hermano. Dice, y sacó a Simeón a ellos. Es decir, la actitud defensiva de ellos fue desarmada cuando vieron a su hermano salir sano y salvo. Todos sonrieron, lo abrazaron, el clima tenso cambió, una tranquilidad en sus almas. Ya habiendo obtenido confianza estos hermanos de José, amén, siguen al mayordomo, y el mayordomo procedió a llevarlos a la casa del gobernador para el almuerzo que los había invitado. Vamos a leer Génesis 43, 24 desde el PowerPoint Presentation. Génesis 43, 24. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y le dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Qué tremendo. Amén. Ya estando juntos los 11 patriarcas, accedieron a venir a la casa del gobernador. Las palabras espirituales del mayordomo les brindó confianza. Era Dios quien les estaba dando ese privilegio de comer junto al segundo hombre más importante del mundo de aquel entonces. Bendito sea el Señor. José, el gobernador, se reúne nuevamente con sus hermanos, desde el verso 25 al verso 30. Esta es la parte más importante de esta historia. En esta segunda reunión, el sueño de José tuvo su fiel cumplimiento. Vamos a leer el verso 25 al 26 en esta hora. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Qué tremenda esta historia. Aunque los 11 hermanos estaban entusiasmados porque iban a comer con el gobernador de Egipto, José estaba más impaciente por ver el rostro de su hermano Benjamín. Tan pronto como llegó a la casa, le hicieron saber sobre la presencia de ellos. José los manda a llamar, y dice la escritura, y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Qué tremendo. Los 11 se inclinan. Amén. Esta es la segunda vez que los 10 se inclinan ante José, y la primera vez que Benjamín se inclina ante José. Los 11. Es decir, los 11 hermanos se inclinan ante José, y se cumple el sueño que Dios le había mostrado a José cuando él tenía apenas 17 años. En la mente de los 11 hermanos estaba el respeto, el temor ante el segundo hombre más importante de la tierra. Pero en la mente de José vinieron los recuerdos de aquel sueño que el Señor le dio 22 años atrás. Génesis 37, 9. Él le dijo a su padre y a sus hermanos: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ahí están las 11 estrellas, inclinándose ante él. José vio el sueño, ahora ve a sus 11 hermanos inclinándose ante él. Obviamente faltaba que su padre Jacob, que representa el sol, y su madre adoptiva y tía Lea, que representa la luna, se inclinaran ante él para el total cumplimiento. Por esta razón, José preguntó por la vida de su padre. Amén. Los 11 hermanos solo veían al gobernador de Egipto. No se imaginaban que este gobernador era su hermano José. Veían a un hombre poderoso, sabio, con atuendos egipcios, con apariencia egipcia. Oían a un egipcio que por supuesto se comunicaba con ellos en el idioma egipcio a través de un intérprete, de acuerdo a Génesis 42, 23. Y a través de este intérprete, José le pregunta por su padre. Vamos a leer el verso 27, por favor, en esta hora. Entonces les preguntó José:
entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Amén. José sabía que su padre tenía 130 años, pues él nació cuando su padre tenía 91 años. Por esta razón preguntó por el estado del anciano. Sí, 130 años, 30 años más 9, 39 años. 39 años es la edad de José y 130 menos 39, 91 años. Por esta razón, José preguntó por el estado del anciano. Ya sabía que estaba anciano. La respuesta de los hermanos fue positiva. Bien va, dice la escritura. Vamos a leer la respuesta de los hermanos de José. Dice, ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Bien va. Amén. Es una respuesta positiva, pero en modo de humillación, porque les dice, bien va a tu siervo, vuestro padre, aún vive. Vuestro siervo. Amén. Tu siervo, nuestro padre. O sea, ellos reconocían la autoridad política y militar que representaba el gobernador de Egipto. Y luego hicieron reverencia ante él como una forma de reconocimiento, respeto y sometimiento a su posición en el imperio. Y se inclinaron y hicieron reverencia. Cuando se inclinan, la atención de José se centra en su mayor interés, su hermano Benjamín. Vamos a leer el verso 29, por favor. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Qué tremendo. El autor resalta la actitud de José y la procedencia de Benjamín. Y alzando sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre. Recordemos que Raquel solo tuvo 2 hijos. José nació en Mesopotamia a los 91 años de Jacob. 6 años más tarde, a los 97 años de Jacob, se devuelven para Canaán. A los 107 años de la edad de Jacob, nace Benjamín y muere Raquel. Amén. José tenía 16 años. Es decir, José era 16 años más viejo que su hermano Benjamín. Si José tenía 39 años actualmente, en este escenario que estamos recreando, amén, su hermano Benjamín tenía 23. 39 menos 16 es 23. 23 años tenía Benjamín. Era un joven de 23 años. Cuando ellos se inclinan, alzando José sus ojos, vio Benjamín su hermano, hijo de su madre. A través del intérprete, José pregunta a los 10 hermanos, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? El autor no registra ninguna respuesta hablada por parte de los 10 hermanos. Parece ser que todos respondieron afirmativamente con un gesto físico, inclinando el rostro, como lo afirman, no sé. O sea que estas expresiones físicas que le dieron la respuesta a José, que sí era Benjamín, sacudieron los sentimientos de José, sacudieron las emociones reprimidas y guardadas por tantos años. Estos sentimientos y estas emociones invadieron todo su cuerpo. Él sabía que tenía que mantener su postura de gobernador. Amén. Mantener su postura de egipcio. No podía revelar todavía su secreto, su verdadera identidad ante sus hermanos. Por este motivo, él toma fuerzas en su interior para controlar sus emociones y a través del intérprete se dirige a Benjamín bendiciéndole. Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Aunque José vino a ser como un padre a Faraón, siendo su consejero personal, de acuerdo a Génesis 45:8, el corazón de José no pudo ocultar sus sentimientos hacia el joven Benjamín al ofrecerle su paternidad espiritual. Hijo mío. Ahora, esta misma expresión, hijo mío, posee una expresión posesiva. Mío.
Es decir, esta expresión mío estaba amarrada a sus sentimientos como su hermano mayor. Por lo tanto, al expresar esa palabra mío, hijo mío, sacaría de su interior los otros sentimientos reprimidos. No podía ocultar su amor hacia su hermano Benjamín. Pero como todavía no era el momento para manifestarse a ellos, porque él tenía un plan para conocer sus corazones, no era el momento para revelarse y sus sentimientos lo habían dominado, no podía ya resistir esa carga de emociones que habían tomado control de su corazón, de sus piernas, sus brazos, su rostro. José se retira rápidamente del lugar para llorar y desahogarse de sus sentimientos reprimidos en la privacidad, que nadie lo viera. Vamos a leer el verso 30, por favor. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Si Jeremías fue llamado como el profeta llorón, José es llamado el patriarca llorón. Llora en el primer encuentro cuando ve a sus hermanos. Génesis 42, 24. Después de los 3 días de cárcel, ellos reflexionan. Nosotros lo vimos en su angustia y él se retiró y lloró. Génesis 45, 2 vuelve a llorar. Génesis 45, del 14 al 15, vuelve a llorar. Génesis 46, 29, vuelve a llorar. Esta es la segunda vez que José es vencido por sus sentimientos. La primera vez fue en el primer encuentro con sus hermanos, después de ponerlos presos por 3 días, donde ellos reflexionaron por qué le estaba pasando, por qué el gobernador los había metido presos. Génesis 42, del 21 al 23 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Verso 23, pero ellos no sabían que José los entendía, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló y tomó entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ahora, esta segunda vez, cuando ve a Benjamín, amén, y lo bendice, con prueba de que era él, no se conmueve por lo que sus hermanos le hicieron a él 22 años atrás, sino se conmueve por ver de nuevo a su hermanito menor, el único consuelo que tenía cuando estaba en casa, cuando sus hermanos lo maltrataban y lo menospreciaban, se refugiaba en su hermanito de 1 añito, su hermanito que dejó de ver por esos 22 años. Por eso la Escritura dice que se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Amén. Alguien dirá, los hombres no lloran. Tengo noticia, mis amados hermanos. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice la Escritura, que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, lloró muchas veces. Lloró cuando vio a Jerusalén, se conmovió ante ella, porque no conoció el tiempo de su visitación. Lloró cuando su mejor amigo Lázaro había muerto. Amén, se conmovió porque era sensible en sus sentimientos al ver a los familiares y amigos llorar por Lázaro. Lloró en el Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, el llorar no nos hace menos hombres, sino por lo contrario, nos hace más valientes delante de Dios. La Escritura es clara en decir porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Qué tremenda historia. Alabanzas al Señor. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Estamos contentos, amados hermanos. Ahora José, el gobernador,
atiende mejor a Benjamín, su hermano. Este es el cuarto y último punto y ya estoy terminando. José mantiene ocultando su identidad hebrea. Vamos a leer el verso 31, por favor. Verso 31, dice la escritura, y lavó su rostro José y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Aunque los egipcios, por tradición religiosa, de acuerdo a Éxodo 8, del 25 al 26, amén, porque ellos estimaban abominables a los otros, sobre todo los cananeos, y discriminaban racial y socialmente a los que no fueran egipcios, y no se mezclaban con otros, específicamente con los hebreos, en asuntos sociales como cenas. La escritura dice, los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. José mantiene su distancia de ellos. La razón para seguir ocultando sus raíces hebreas. La piel de los egipcios era oscura, mientras que la de los hebreos era más clara. Por este motivo pusieron para él aparte y separadamente para ellos. José no quería despertar en ellos alguna sospecha, aunque en su corazón deseaba sentarse con ellos, abrazarlos como cuando se les identifica. En el siguiente capítulo, en el siguiente mensaje lo vamos a ver, que le dice, acércanse a mí, y él los abraza. Amén. No era que José fuera orgulloso, ni altivo, ni soberbio, diciendo, no se te me acerque, porque tú no eres egipcio, y lo sentaban allá. No, sencillamente, aunque él era un egipcio, su corazón seguía siendo hebreo, su corazón seguía siendo sencillo. Quería comer con ellos, quería sentarse con ellos, pero no lo hacía porque todavía no era el momento. Podía despertar sospecha al notar el tono de la piel de José, que era más claro que el de cualquier egipcio. Lo hizo por el trato de Dios, no porque él despreciara a sus hermanos. De hecho, eso es hasta pecado. En el libro de Santiago, capítulo 2, dice la escritura que nosotros no podemos menospreciar al hermano, porque no tiene anillo ni vestidura de gala. Dice, si llegara a la congregación alguien con vestidura de gala y anillo, y le dijera al hermano pobre, quítate de ahí, siéntate en nuestra valla para atrás, y le diera el mejor lugar, dice, eso es pecado, eso es hacer excepción de personas. En el Evangelio, nosotros no podemos menospreciar a nadie. Amén, no podemos rechazar a nadie, ni creernos más que nadie, porque delante de Dios todos somos iguales, redimidos por la misma sangre. Por eso el apóstol Pablo habla contra el racismo y dice que en Cristo Jesús, en Gálatas, no hay ni griego, ni bárbaro, ni gentil, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La iglesia primitiva eran uno, todos comían de la misma mesa. No había exclusividad, amén, de los ricos en un lado y los pobres en otro lado. Esas distinciones de las clases sociales, lamentablemente eso es acá en Latinoamérica. Yo viví en Trinidad y Tobago, y en Trinidad y Tobago no hay barrio de estrato 5, estrato 6, estrato 1. Todo es igual. En un mismo barrio puede vivir un multimillonario, al lado vive un pobre. Y el multimillonario no desprecia al pobre, ni se cree más que los demás. Lamentablemente es la idiosincrasia de aquí de Colombia, de algunos lugares, que por el texto bíblico no conocen la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 dice que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos, sino debemos pensar con cordura. El libro de Filipenses capítulo 2 dice claramente que estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Menospreciar a alguien por su ropa, por su trato social, hermano, porque es pecado delante de Dios.
Y por eso muchos se pueden perder por toda la eternidad, porque eso es orgullo, eso es altivez, como fue el pecado de Lucero, hijo de la mañana, que el apóstol Pablo cita Isaías 14 en una alusión con los requisitos del obispo y del diácono. Dice que no sea un recién convertido, sino porque envaneciéndose cae en la condenación de Satanás. No podemos envanecernos ni creernos más que los demás. Si José sirve en la mesa aparte de sus hermanos, no era porque los menospreciara en su corazón. Él los amaba, sino sencillamente era una tradición egipcia y él se ocultaba bajo esa identidad para no manifestarse a ellos. Que Dios nos guarde a nosotros, amados hermanos, de no menospreciar a las demás personas. Desafortunadamente hay iglesias clasistas, donde el pastor, el líder, le da más importancia al que más diezmo trae, más ofrenda trae, al más que tenga más plata, y menosprecia al más sencillo. Pero pastor, si usted hace eso, peca contra Dios, porque la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario lava al más pobre como al más rico, al más limpio como al más sucio. De hecho, si el Lázaro, el de la historia de Lucas capítulo 19, vivieran estos días, muchos pastores no le darían la entrada a la iglesia, porque era un mendigo que vivía a la puerta del rico y los perros lamían sus llagas. Dirían, uy, no lo deje entrar porque tiene llagas, huele a feo. Y resulta que ese hombre, Lázaro, cuando murió, fue llevado por los ángeles. Ya no tenía llagas, ya no era pobre, era un rico espiritualmente. Lamentablemente, amados hermanos, muchos cometen ese pecado porque se fijan en la apariencia y no en la obra de Cristo en sus corazones. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y dice la Biblia que los ángeles lo llevaron al cielo. Y Abraham dijo, este tuvo muchos males en la tierra, aquí es consolado. Mira, amados hermanos, podemos nosotros pecar y perder la salvación si menospreciamos a estos pequeños. Eso lo dice el Señor. Amén. Si José come en una mesa aparte y no se junta con ellos, es por mantener su identidad egipcia, no porque menosprecia a sus hermanos. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, porque José no quería despertar en ellos alguna sospecha. Ahora, veamos este punto. El mayordomo encargado de la distribución de alimentos y la organización de las sillas en la mesa hizo que ellos se sentaran de acuerdo al orden que José les había instruido. Este orden en la mesa era un claro mensaje para ellos. Los sentó en orden de nacimiento. Vamos a leer Génesis 43, 33. Este texto es clave, amados hermanos. Y se sentaron delante de él, de José, del gobernador. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? La versión Nueva Traducción Viviente dice, José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. Esa es la explicación por la cual ellos quedaron atónitos. ¿Cómo así? ¿Este gobernador sabe nuestras edades? La versión Palabra de Dios para Todos, Génesis 43, 33, dice, los siervos de José los sentaron a la mesa en orden, desde el mayor hasta el menor ante él. Por eso los hermanos se miraban asombrados. ¡Qué tremendo! En la antigüedad, amados hermanos, la edad significaba un título merecedor de respeto. Levítico 19, 32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. José honró a todos sus hermanos mayores, los que atentaron contra su vida. Esto indicaba que el corazón de José estaba sanado de cualquier raíz de amargura.
La escritura dice en Romanos capítulo 12, versos 17 y 21. Es decir, José honró a los hermanos mayores, los que le hicieron el daño a él, los que lo maltrataron, los que lo vendieron. José les estaba pagando bien. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y no ser vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, José les está pagando bien a ellos. A ellos que un día lo metieron en un pozo, lo metieron allá en esa letrina y lo pusieron a aguantar hambre mientras ellos afuera estaban comiendo. Ahora José los lleva a la casa, les prepara un lugar y los sienta de mayor a menor, honrando a aquellos que le hicieron daño. Amados hermanos, no devolvamos mal por mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Porque así es que actúa Dios. Porque cuando somos infieles, Él permanece fiel. Amados hermanos, sanemos nuestros corazones. Amemos, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Demostrando con hechos de que no odiamos a nadie, porque el que odia, el que aborrece a su hermano, es un homicida, dice la Escritura, y la vida no está en él, dice 1 de Juan capítulo 3. Es del maligno. ¿Será que estamos dispuestos nosotros de algún día de invitar a comer y de corazón darle de comer a aquel al que un día habló mal de nosotros, nos hizo mal a nosotros, nos atacó? Solamente por el Espíritu de Dios podemos hacer eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y podemos perdonar y amar a nuestros enemigos. Por eso José los sienta, los honra, aunque ellos se quedan sorprendidos, porque como lo dice la palabra de Dios para todos, Génesis 43, 32, los siervos de José los sentaron a la mesa en orden desde el mayor hasta el menor ante él, y ellos se quedaron asombrados, se quedaron atónitos mirándose uno al otro. ¿Cómo este José sabe de nuestras edades? Este gobernador, porque no sabían que era José. Ellos continuaron preguntándose, ¿cómo supo el gobernador el orden de nuestras edades? Esta acción de José fue intencional. El mensaje que les quería transmitir era que él era un adivino, pues su plan era poner su copa de plata en el saco de Benjamín para luego acusarlos de ladrones y sobre todo retener a Benjamín para ver, porque eso lo dice Génesis 44:5, lo veremos en el próximo mensaje. ¿No es esta la copa en la que bebe mi Señor por la que suele adivinar? Habéis hecho mal, lo que sí es decir, él quería que ellos entendieran de que José adivinaba, sabía, amén, a fin de retener a Benjamín, para conocer sus corazones, si verdaderamente estaban arrepentidos del pecado cometido contra él 22 años atrás. Por eso los invitó, por eso los sentó, por eso, amén, los sentó en orden para que ellos entendieran. José es un adivino. Esta parte la veremos en la próxima enseñanza. Repito, el objetivo con sentarlos por edades era para que ellos asimilaran la idea de que él era adivino. Ahora, por último, José muestra su favoritismo por Benjamín. Verso 34, el último verso de este estudio. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Alabanzas al Señor. Mire, cada acción que José como gobernador hace con sus hermanos tenía un propósito. Por ejemplo, preferir a Benjamín más que a cualquiera de ellos era una manera para saber si ellos todavía estaban dominados por la envidia, como lo envidiaban a él porque su padre lo amaba más que sus hermanos. Génesis 37:4 dice, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora él lo hace intencionalmente. Reitero,
al servirle 5 veces más o mejor porción a Benjamín. La escritura dice, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera que la de ellos. José estaba evaluando la actitud de ellos. Quería conocer si todavía estaban dominados o controlados por la envidia. Amén. Por eso yo le pregunto, ¿usted se goza o se amarga cuando un recién convertido o cuando alguien que no tiene la experiencia suya o no tiene y se le dan más privilegios? Dios evalúa nuestros corazones. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si, por ejemplo, un compañero de trabajo que no tiene la preparación que usted tiene o yo tengamos, y de pronto le den 5 veces más de lo que usted dice y yo me merezco, se pone triste, nos ponemos tristes, nos amargamos o le damos gloria a Dios, porque en esos detalles Dios prueba nuestros corazones. Amén. Por eso yo me gozo que haya gente que vinieron después de mí y Dios ha empezado a bendecirlos y tienen mejores posiciones y tienen hasta acá. Gloria a Dios. No hay que amargarnos, amados hermanos. José los estaba evaluando. Reitero, al servirle 5 veces mejor porción a Benjamín, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, José estaba evaluando la actitud de ellos para conocer si todavía estaban dominados o controlados por la envidia. Pero esta vez ellos no mostraron esas señales de envidia. Antes se gozaron con la porción de Benjamín y con el gobernador. Mire, la escritura lo dice. Y bebieron y se alegraron con él. Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Por eso nosotros los cristianos, ante los éxitos de otros, no nos amargamos ni nos frustramos, sino nos gozamos con los que se gozan, nos alegramos con los que se alegran. Esta historia continuará, amados hermanos, la próxima semana, con la ayuda de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por darnos esta palabra en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gloria, te damos alabanza. Muchas gracias, Padre, por permitirme enseñar esta palabra a tu pueblo. Te pido, Padre, que bendigas a tus hijos, a tus hijas, que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tus hijos, a tus hijas. Y ayúdanos, Padre, a seguir buscando tu rostro para tu gloria y para tu honra. Señor, gracias por esta palabra que nos has dado en esta mañana. Ayúdanos a ser fieles, humildes, sencillos, a no tener envidia en nuestro corazón, a no pagar mal por mal, a no menospreciar a nadie, Señor. Ayúdanos a comprender más tu palabra y ayúdanos a valorar tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que tú traes a nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos la gloria. Te pido, Señor, que en este puente, aquí en Santander, estamos, Señor, en toque de queda, pero en otras ciudades sí pueden salir. Te pedimos que nos guardes y nos protejas. Guarda nuestra vida, guarda nuestras familias. No permitas que el virus nos toque. Y si nos toca el virus, Señor, sánanos inmediatamente. No permitas que el virus tome control de nuestros cuerpos. Sana a tu pueblo, Padre. Mira a aquellos que están enfermos del COVID-19. Te pedimos que los sanes por la llaga de Jesucristo.
Bendice, Señor, a tu pueblo. Provéele los que no tienen. Súplales para el mercado, para pagar arriendo, para pagar servicio. En el nombre de Jesús, abre la ventana de los cielos y ábrale puertas a tus hijos, a tus hijas que han sido fieles contigo, que te aman, te sirven. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mil gracias por esta palabra, por este culto. Gracias en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, he gozado en esta mañana. Ya son las 11:03. Fue una gran bendición haber estado con ustedes. Por eso me gustan los cultos desde acá de casa, porque puedo desarrollar todo el tema con facilidad, con tranquilidad. Amén. En cambio en la iglesia pues se puede predicar, pero como están las restricciones que nos dan apenas una hora y media máximo, está uno limitado. Amén. De todas maneras, damos gracias a Dios, a todos los hermanos que nos apoyan. Amén. Con sus oraciones, con sus ofrendas. Dios les bendiga por ese apoyo. Amén. Gracias. Y compartan el link para que Dios también los siga bendiciendo. Amén. Compartan el link para que otros también reciban la bendición. Saludos a la hermana Luz Estela Valencia, la hermana Marisa, mi madre querida, Dormar Quintana, la hermana Janet Valencia y familia, gracias por su saludo. Y a todos los hermanos que se conectaron en Facebook, Dios le bendiga, Damaris, Esther Trujillo, bueno, todos los que están conectados, Dios les bendiga, Nancy Arias, Dios le bendiga, Javier Torres, Dios le bendiga. Fernando Guevara, Dios le bendiga a todos, que el Señor les bendiga. Nos veremos con la ayuda de Dios el día martes, aunque de pronto mañana voy a poner unos mensajes, o hoy en la tarde pondré algunos mensajes. Bueno, estén pendientes los que puedan. Que el Señor les bendiga. Estaremos en comunicación. Dios les bendiga.